están mis queridos televidentes de Veracidad Channel? Estamos en un programa más de Paganismo sin Velo, lo que usted debe saber. Bienvenido, hermano Luis, hermano Salomón. Gracias, ¿Cómo están? hermana. Bien. Bueno, estamos en el programa, ya vimos en el programa pasado la verdadera María, la Madre de Cristo, según las Escrituras. Ahora en este programa vamos a ver a la otra María, la gran impostora, que no es la misma María de la Biblia, la que está sentada en las catedrales. Vamos a ver ahora el tema que se llama Mariolatría, o sea, dogmas que han surgido de la mente del hombre, de la mente retorcida del hombre. Empezamos con una lectura, nada más como un pequeño resumen para ver de dónde proviene esa adoración falsa de la madre y el niño, que ahora muchos están siguiendo. Y aquí en Zacarías 5 dice esta enseñanza: el efa de la iniquidad llevado de regreso a Babilonia. Fíjese que de Babilonia salió toda ese paganismo, esa idolatría, esos dogmas y esa creación de tantos dioses y diosas falsas de la mente humana, Pastor Salomón. Entonces, según un escritor, dice que hace el tiempo de los escribas, estaban los escribas reunidos y dice que ellos vieron en el cielo, volteaban hacia arriba y vieron una bola ígnea que se movía así en dirección a Babilonia. Y aquí el profeta Zacarías también dice esto, dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Se fue a ese lugar de Babilonia. Así es algo tremendo que estamos viendo del origen. Qué interesante que podamos dejar bien en claro igual que ya estamos hablando de una falsa María, no de una verdadera María, porque la verdadera María, del cual hablamos en el programa anterior, es muy claro que era una mujer judía, sencilla, nunca en la manera presentada, adornada y atenduada, con oro, con prendas y todas las formas en que lo presentan en las imágenes. Entonces no estamos hablando de la verdadera María, sino lo que dice de la falsa. En Nahum 3:4 hay algo también muy fuerte que dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Así es. De una mujer tan sencilla, como ahora la vemos tan ataviada y tan llena de glamour. ¿De dónde surgió eso? Porque no es ella, es la misma que presentan en Apocalipsis 17 por el profeta, ¿verdad? A ver, ¿qué dice en Apocalipsis 17, del 1 al 6, qué dice? Apocalipsis 17, del 1 al 6. Es la gran ramera que se sienta, dice la Biblia, sobre muchas aguas. 17 del 1 al 6. ¿Puede leerlo, pastor? Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas. Tenía un cáliz de oro en su mano,
lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con grande admiración. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así es, entonces el espíritu que está presentando ahí es el mismo que surgió en Babel, porque está hablando de Babilonia. Ese mismo espíritu es el que opera detrás de esta falsa María. Esta impostora, Porque dice que es una impostora, detrás de esta adoración a esa falsa María, dice que está el espíritu de fornicación y de hechicería. Y acuérdense, pastora, que en programas anteriores, cuando hablamos del origen del paganismo, vimos que el propósito de Satanás es recibir adoración. Usurpar el lugar de Dios para recibir culto. Ahora, él lo hace de diferentes formas, Pastor Luis, que incluso dice que se viste de ángel de luz. En este caso también se viste de mujer. Se hizo mujer, ¿verdad? Para recibir la adoración. Y el Señor Jesús no aceptó eso, porque acuérdense que Él rechazó completamente todo otro tipo de culto. Cuando Satanás le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorares, porque ahí está el intento de Satanás. ¿Y qué dice el Señor? No, al Señor tu Dios adorarás solo a Él. y solo a Él servirás. Es decir, la exclusividad de la adoración no se puede practicar entonces lo que en los dogmas se llama la hiperdulia a María, que es la adoración o culto solo a María. Entonces ya sería una idolatría, así se llama delante de Dios. Pues sí, y no olvidemos que eso, por eso Jehová, Yahvé, dice solamente, oye Israel, yo soy Jehová tu Dios, solo a mí adorarás. Y hace mucho énfasis cuando dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, el panteísmo se caracteriza por eso. Todas las religiones que se dicen cristianas, ya para no hablar de las otras, que tienen muchos dioses. Y ese es politeísmo ya. Tienen muchos dioses, muchos íconos, muchas cosas. Pero también reconocen al Creador. Lo reconocen entre todas sus cosas que tiene ahí, por eso es la abominación. Así es. Que tienen a Dios, pero también dice ahí creo que en Isaías dice que en ese tiempo cuando Israel también se prostituyó y se hizo pagana, dice, y hasta el día de hoy siguen adorando sus ídolos y adorando a Dios. Así es, y qué interesante también, Pastor Luis, porque mire, hay una historia desde el Antiguo Testamento donde Dios condena completamente el culto a cualquier Dios. En Jueces se condena el culto a Baal, en Jueces 2:13, a Dagón en el 16:23, en Jeremías se habla de un Dios moabita en 46:7, en Hechos 19:24 se habla de Diana de los Efesios, que es muy interesante porque es ahí donde en Éfeso posteriormente se va a sacar el dogma de la adoración o la veneración de María. ¿Por qué razón? Por la razón de que tenían ya la idea de las sacerdotisas de Diana. Y por eso es que cuando llega a pastorear en ese lugar en Éfeso, Timoteo, Pablo le va a escribir en una carta que era para resolver una problemática local. En el capítulo 2 de 2 Timoteo, donde se habla que la mujer aprenda en silencio o calle en vuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque ahí estaban algunas de las sacerdotisas que querían imponer su enseñanza y antes de ser formadas. Y eso va a traer posterior afectación a la iglesia, porque ahí es donde surgen las teorías, las enseñanzas posteriores sobre el tema de María, que va a reemplazar a la Diana de los Efesios. Claro, acuérdense que María fue una acomodación que hizo la Iglesia Católica cuando por ahí del año 430, que fue en el concilio de Éfeso, cuando fue que se hizo el dogma de que había ascendido al cielo en cuerpo y alma, ¿verdad? Porque en ese tiempo, ya para ese tiempo, las diosas paganas estaban perdiendo ya el paganismo estaba perdiendo muchos seguidores.
y ya estaban pasando de moda las diosas paganas, entonces tenían que guardar esa tendencia de que la gente tenía de adoración a la diosa madre. Entonces fue cuando cuando pusieron el dogma, ya que lo institucionalizaron, porque empezó desde mucho antes, porque primeramente empieza de una manera sutil y hasta que ya lo dogmatizan, entonces ya un dogma es cuando ya todo el mundo lo acepta, y si no aceptas el dogma, entonces eres hereje y te matan. Sí, antes del dogma ya habían salido las ideas, ¿no? Las ideas, porque por ejemplo, si el pastor quiere hablar sobre este tema, que antes de que se legisle eso como un antes dogma, del 400 empezaron ya existía, temprano. sí. ¿Por qué? La idea ya va surgiendo porque el cristianismo va alcanzando al mundo helénico. Ya tenía mucho auge. Sí, el mundo helénico con ideas paganas y entonces empiezan a surgir. Si gusta el pastor, darnos una historia de cómo aún los primeros padres de la iglesia ya empezaban la tendencia a Así es. ese Por esa culto. influencia que tenían Por del la paganismo. influencia del Claro. paganismo. Sí, es el primer texto. Bueno, ¿qué les parece si vamos a unos pequeños anuncios y regresamos para empezar de lleno ya con estos textos? Y no se despegue de aquí de este programa lo que usted debe saber en Paganismo sin Velo. Bueno, regresamos aquí con este tema de mariolatría, que son los dogmas humanos que surgieron ahí en Babilonia, en la Torre de Babel. Adelante, hermano Luis. Sí, voy a comenzar con un texto de un teólogo católico. Él escribe en numerosas ocasiones acerca de esta justificación que ellos hacen para la adoración a la madre y al niño. Dice, los primeros cristianos, a los que hemos de acudir siempre como modelo, dieron un culto amoroso a la Virgen. En las pinturas de los 3 primeros siglos del cristianismo, que se conservan en las catacumbas romanas, se le contempla representada con el niño Dios en brazos. Nunca le imitaremos bastante en esta devoción a la Santísima Virgen. Y el que escribe es José María Escriba. Entonces, aquí vamos a hablar de algunos padres de la fe al principio, después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando la iglesia empezó a tomar el control y a partir de Constantino se empiezan a generar una serie de enseñanzas y prácticas que eran totalmente apartadas de la palabra de Dios. Pero para que ustedes conozcan de cómo se estaba formando todo esto al principio, lo que dio la base para el catolicismo romano, tenemos por ejemplo a San Epifanio, que es uno de los padres de la fe, y ellos decían que combatiendo el error de una secta de Arabia que tributaba culto de latría a María, después de rechazar tal culto escribe, sea honrada María, sea adorado el Señor. Así es. Y entonces comienza todo este proceso en el cual empiezan a dar sustento según su teología para la adoración. Para establecer el dogma, ya, que fue ahí en Efesios. Así es. Exacto. Ahora, de Efesios. es interesante esa mención porque él escribe en el Panarín, que es uno de sus escritos, él escribe en contra de este grupo que principalmente, dice él, estaban formados por mujeres, y se llama las collirinas. Así se llama ese grupo. Ahora, ellos hacen un culto a María tremendo que es contrastante porque Epifanio los rebate, pero posteriormente los adapta la iglesia. Porque, por ejemplo, vean una de las cosas que dentro de ese culto se practicaban según Epifanio. Dice, ellas adoran una silla o trono, lo cubren con una tela de lino y en determinado momento solemne ponen pan allí, se lo ofrecen a María y todas participan de este pan. Vean que de temprano, con la mezcla con el paganismo, gnosticismo, el mundo helénico, ya se van infiltrando estas ideas, porque en el Nuevo Testamento, según vimos en el programa anterior, no hay ningún pasaje donde se le rinde culto a María. En ninguno. Ya lo vimos que para nada existe esa adoración ni esa exaltación a María. Entonces es una introducción
Posterior. del paganismo ya dentro del seno de la iglesia. Sí, desafortunadamente con la proclamación que hace Constantino de que el cristianismo es ahora la religión oficial, desafortunadamente empezaron a incorporar todas estas tradiciones paganas y lo que hicieron, en vez de fortalecer la fe en el Dios verdadero, El único. empezaron a pervertir la palabra de Dios. Y algo interesante que están pasando por alto estos personajes era que el testimonio de los primeros cristianos, tanto de Pablo, que en 6:9 de 1 Corintios, él dice que ni los idólatras entrarán en el reino de los cielos, y Apocalipsis 21:8 y 19:10 también presenta el ejemplo de que debemos de apartarnos de todo tipo de culto. Incluso la palabra adorar es postrarse, quiere decir literalmente postrarse, y al momento de postrarse ante una persona o una imagen, ya le estás dando culto, y eso es idolatría. Así es. Sí, claramente lo dice aquí en Efesios, en Corintios, 1 Corintios 6:9, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Así es, hermano. Así es. Aquí hace claro énfasis a la idolatría. Ahora, el tema es que algunos dicen, es que a María, como es una hiperdulia, no la estamos dando latría, según